Muchas gracias por estar en este canal. Yo soy el profesor Carlos Cabrera. Bienvenidos a esta clase de Historia Universal Contemporánea de Educación Media Superior. Comenzamos. El día de hoy nos toca ver el bloque 3, que trata sobre la Guerra Fría y sus efectos en los países con un proyecto político y económico distinto. Iniciaremos viendo el propósito del bloque. Examinaremos éticamente el impacto económico, social, político y cultural en México a partir del desarrollo de la Guerra Fría y la creación del nuevo orden mundial, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemas sociales. El tema que nos toca son los conflictos bélicos de la Guerra Fría. Específicamente veremos el conflicto árabe-israelí, el conflicto de Corea, el conflicto de Vietnam y la Revolución cubana, enmarcados en el proceso denominado Guerra Fría. Pues iniciamos con el conflicto árabe-israelí. La Segunda Guerra Mundial había dejado importantes pérdidas para el pueblo judío. La comunidad hebrea estaba dispersa por todo el mundo. Algunos habían logrado escapar a Palestina y se defendían de las fuerzas inglesas que ocupaban ese país. Sin embargo, no pasó mucho para que los ingleses se retiraran y los dejaran libres. La ONU creó el Comité de las Naciones Unidas para Palestina, que aprobó la división del país en dos estados, uno judío, que era Israel, y el otro árabe, Palestina, mientras que Jerusalén quedaba bajo la administración internacional. Los palestinos no aceptaron tal división, pues implicaba la expulsión del pueblo palestino y la expropiación de sus tierras. Así comenzó el conflicto árabe-israelí, aún vigente, apoyado por otros pueblos musulmanes, entre ellos Siria, Egipto, Líbano, Irak y Transjordania. Es el plan de partición de la ONU propuesto en 1947. De color amarillo vemos al Estado árabe y el Estado judío lo vemos de color naranja. Para 1949, la Palestina árabe desaparece, quedando dividida entre Israel, Transjordania y Egipto. Israel amplía su territorio, Transjordania se apodera de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Egipto se queda con la Franja de Gaza, como lo pueden ver en sus pantallas. Este conflicto inició en los años 50 y se extiende hasta nuestros días. Ha implicado diversos ataques y ocupaciones en los territorios en disputa, los cuales han cambiado de control. Por la complejidad y cantidad de los sucesos, solo se enumeran los momentos más relevantes de cada década. Es importante señalar que otras naciones han visto implicados o en los asuntos directos o indirectamente entre Israel y Palestina. En 1956 estalla en Egipto la crisis del Canal de Suez. Es un conflicto que oponía a Egipto contra la alianza de Francia, Reino Unido e Israel. En junio de 1967 detona la Guerra de los 6 días, que va del 5 al 10 de junio entre Siria, Jordania y Egipto, estos unidos contra Israel. Este último salió victorioso y se apropió de varios territorios. Y en marzo de 1979, Egipto e Israel firmaron los acuerdos de Campo David. Israel le devolvió la península del Sinaí. Y en 1982, Israel invadió Líbano para expulsar a la Organización para la Liberación Nacional Palestina, por sus siglas OLP. Durante los primeros años de la década de los 90 se firmaron algunos acuerdos y la situación parece estabilizarse, pero en febrero de 1994 un colono judío estadounidense asesinó a 30 palestinos en la mezquita de la tumba de los patriarcas, esto en la ciudad de Hebrón, mientras que en abril de ese mismo año el ejército de Israel comienza el repliegue de Jericó y Gaza, mientras se reanudan en el Cairo las negociaciones suspendidas por la masacre. En mayo, el presidente palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin firmaron la autonomía palestina, y en diciembre de 1995, después de 30 años de ocupación, el ejército de Israel
completó la evacuación de 6 ciudades palestinas. Estas no incluían a la ciudad de Hebrón. Y en el siguiente año, Yasir Arafat ganó las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina. Para el 2000 fracasaron las negociaciones entre el primer ministro israelí Ehud Barak y el presidente palestino Yasir Arafat. En el 2002, Israel comenzó la construcción de un muro que separó a los palestinos de los israelíes. Más tarde, el Tribunal de Justicia de La Haya lo declaró ilegal. Después del fallecimiento de Yasir Arafat, Mahmoud Abbas ganó las elecciones y se anunció el cese al fuego entre los israelíes y los palestinos. Sin embargo, el yihad hizo estallar una carga de 30 kilos de explosivos en Tel Aviv, frente a una discoteca conocida como Stage, con el fin de dañar a la Autoridad Nacional Palestina, a pesar del alto al fuego. En junio, en las cercanías de Jenin, tropas israelíes asesinan a Maroun Kamil. Era un dirigente local del grupo extremista palestino Yihad Islámica. Los palestinos denunciaron los actos como asesinatos selectivos y comenzaron nuevos ataques en asentamientos israelíes. Durante los siguientes años, la ONU hizo hincapié en la necesidad de restablecer la paz y firmar acuerdos para el cese al fuego entre Israel y Gaza. En el 2009, el primer ministro israelí Ehud Olmert anunció un cese unilateral de las hostilidades en la Franja de Gaza. Pese a las negociaciones, el conflicto persiste hoy en día. A manera de retroalimentación, se enumeran o se ponen los puntos más importantes que vimos hasta el momento. Iniciamos con: en 1949 la Palestina árabe desaparece. Este conflicto inició en los años 50. En 1956 estalla en Egipto la crisis del Canal de Suez. En junio de 1967 detona la Guerra de los 6 días. En marzo de 1979, Egipto e Israel firmaron los acuerdos de Campo David. Para 1992, Israel invadió Líbano. En 1994 es el asesinato de 30 palestinos. Para 1994 igual hay el repliegue israelí. En el siguiente año, que es 1995, es la evacuación completa de 6 ciudades palestinas. Para el año 2000 fracasan las negociaciones. En el 2002 es la construcción del muro israelí, además del atentado del yihad y el asesinato de Maroun Kamil. Y para el 2009 es el cese unilateral de las hostilidades en este conflicto. Y hasta aquí quedamos viendo el conflicto árabe-israelí. Por su atención, muchas gracias.